Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 377 de la séptima temporada. Hoy, la Biblia del laico con Edgar Pacheco, junto con el pastor presbiteriano Daniel Esteban Vázquez, hablando de los catecismos protestantes y su relevancia en la fe cristiana. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Ya somos miembros de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con los catecismos. Todo ese bagaje intelectual, toda esa robustez intelectual que nos dejaron los reformadores, que nos dejaron obviamente las iglesias principales que se levantaron de aquella lucha. Y para ello pues es muy grato tener conmigo de invitado al hermano Pastor Esteban Daniel. ¿Cómo está, querido hermano? Qué gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros, hermano. Hola, ¿cómo está, hermano? Muchas gracias por haberme invitado, Edgar, otra vez. Yo te lo agradezco porque esta es una ventana importante cuando estamos trabajando en el proyecto que la reforma debe continuar. Necesitamos una ventana grande donde la gente nos conozca y tú nos has entregado esa ventana. Te lo agradezco mucho. No, pues el gusto es mío, hermano. Siempre me siento contento de tener gente que sea tan meticulosa, tan preparada, con tanto celo, con tanta pasión. Y nos quedamos muy contentos la vez pasada que estuvo con nosotros. Nos quedamos con esas ganas de estudiar, con esas ganas de seguir creciendo espiritualmente, seguir preparándonos. Y todo lo que tenga que ver con la reforma protestante a mí me gusta mucho. Vi que tuvo por ahí en su canal a un invitado que hablaron justamente de Lutero, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Un hermano luterano. Sí, un hermano luterano, exactamente. Sí, con él estuvimos conversando. Hemos tenido ya varios programas. Hemos conversado sobre los mitos de Lutero y de Calvino, del luteranismo y del calvinismo, y ahí hemos estado trabajando juntos. Es como raro que un luterano y un calvinista trabajen juntos, pero sí se puede. Sí, sí, claro. Sí, porque por ahí puede haber ciertas diferencias muy puntuales también entre el calvinismo y el luteranismo, Sí, ¿verdad? Pero me sí. da gusto. De hecho, estuve siguiendo el programa y estaba atento a lo que están diciendo y me parecía muy, muy bueno. Y creo que a Él veces nos... es un profesor, Sí, Andrés. Sí, 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 sí. Y yo creo que a veces nos hace falta ese contenido, ¿no? Que sea pues de este talante, docto, que sea serio, que vaya al punto, ¿no? Que enseñe de esta forma. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias, hermano, por ese contenido que está creando. Quería comentarle, hermano Daniel, usted ha estado en los últimos días, creo, siguiendo de cerca la lucha que se ha estado dando, ¿no? En las redes sociales en cuanto al catolicismo, el papismo y los argumentos protestantes. De hecho, la última vez que estuvo con nosotros, pues hablamos justamente de todos esos mitos que se han levantado, leyendas en cuanto a Lutero. Pero así a grandes rasgos, antes de introducirnos al tema, ¿qué piensa de la forma en la que en las redes sociales, porque las redes sociales son un escaparate muy diferente a la vida real? ¿Qué piensa de la forma en la que se está llevando a cabo este debate, esta interacción con los principales ponentes de un lado y de otro? ¿Cuál es su apreciación de esto? Bueno, lo hallo interesante, ¿no es cierto? Yo me imagino cómo Lutero habría aprovechado esta instancia si hubiera estado Claro, acá, ¿no es cierto? Calvino, claro, claro. Lutero, o estos sujetos habrían estado permanentemente debatiendo. Entonces, qué bueno que se da esa oportunidad. Pero me preocupa, sí me preocupa la cantidad de información falsa que se va entregando, la poca seriedad, con la ausencia de los textos, ¿no es cierto?, las citas correspondientes, los malos trabajos de interpretación, de exégesis también, ya pésimos. Eh, y las conclusiones, ¿sabes que he llegado casi a la conclusión? Es como raro, que son jesuitas infiltrados estos tipos. ¿Ya? Claro. Estos tipos eran católicos romanos que se metieron en las filas protestantes para luego desprestigiar, ¿no es cierto? Como que estuvieran viviendo una experiencia de conversión, volviendo al catolicismo romano. Yo no sé si les paga la Iglesia Católica Romana, porque es muy siniestra la Iglesia Católica Romana, muy siniestra. Y no me parece raro que estuviera dándoles una cantidad de apoyo, ¿ya? De aporte. Yo creo que debe estar pasando algo así porque en la historia la Iglesia Católica Romana ya hizo eso.
Sí, a ver, eso que usted mencionó es muy importante, ¿no? Porque luego a la gente le puede parecer chocante el que nosotros digamos que la Iglesia Católica ha tenido ese proceder a través de la historia, pero es verdad. O sea, la Iglesia ha actuado así a través de la historia, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso del padre Rivera, ¿no? Que era jesuita y que él mismo comenta cómo él se introducía a las iglesias con el fin de destruirlas. Entonces, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? De hecho, debería ser chocante para los católicos saber que su iglesia procede de esta forma y que ha procedido de esta forma a lo largo de los siglos, ¿no? Sí. Hay un muy buen libro que sacó hace mucho tiempo atrás la editorial Unilit, eh, Lejos de Roma, cerca de Dios. Ah, sí, El buenísimo. testimonio de cerca de 50 sacerdotes Sí, que sí, sí. cuentan las razones por las cuales abandonan el catolicismo romano. El padre Chiñique, no sé si conoces al Sí, padre claro, el Chiñique, padre Chinico creo que era de Canadá, él, ¿no? Si no estoy mal. en el periodo de Abraham Lincoln. Sí, sí, sí. ¿Ya? El padre Chiñique cuenta historias, pero que son increíbles, ¿ya? Que se van uniendo a otra cantidad de datos, tanto del pasado como del presente. Hoy día, ¿no es cierto?, con Pepe Rodríguez y sus libros respecto al celibato, Sí. ya las mentiras de la Iglesia Católica, ha sido. Y la cantidad de personas que han estado escribiendo, incluso acá en Chile, de los abusados por sacerdotes. Sí, así El, es. el Caradima acá en Chile, no sé si conoces a Caradima, se hizo una película, ¿ya? No, a ver, de esos casos está lleno la Iglesia Católica, ¿no? Y, Sí, se- y son, y en todo tiempo y en cada momento, y está el caso que acaba de salir de España, pues como que resurgen, es como que brota una coladera, ¿no? Así me imagino yo, ¿no? De repente en España, de repente en Italia, de repente en Chile, de repente en Argentina, de repente en Francia. mm, Entonces estamos casi como acostumbrándonos malamente a ese tipo de cuestiones dentro de la Iglesia Católica, y es triste, ¿no? Porque pues demuestra mucho del árbol qué tipo de fruto da la Iglesia Católica, ¿no? eso. Claro, porque la doctrina sana. Por eso la Claro. sana doctrina, pero esta ha causado un daño horrible en Irlanda, en España, ya, acá en Latinoamérica, las historias que hay son atroces. Y ha servido mucho para que el sistema político también aproveche de desacreditar la iglesia y la margine, y ha sido como un caballo de Troya para toda una serie de políticas perversas que se han instalado en toda Latinoamérica. Claro, claro, totalmente. Y pastor, entonces usted considera que hacer uso de las redes sociales para, en algún sentido, cerrar la boca de los papistas, como dice la Biblia, ¿no? A presentar defensa contra los errores del catolicismo, ¿es algo que debemos hacer o simplemente deberíamos mantenernos al margen de las cuestiones que hace Roma junto con sus adalides, ¿no? Porque usted sabe que ahí en las redes sociales hay muchos que se presentan como apologistas e intentan pervertir a las ovejas, llevarlas por todo viento de doctrina, etcétera. ¿Cuál debería ser nuestro proceder? Nosotros que tenemos canales que de alguna forma enseñamos o tratamos de enseñar o ello con respecto a Roma. Se debe hacer. Se debe hacer, pero ¿sabes también lo que me preocupa? Es que muchas personas no participen en una iglesia local. Claro, Al no participar en una iglesia local, yo no sé si hay un presbiterio, un pastor, alguien que de alguna forma va orientándote en lo que estás haciendo. ¿Te fijas? Entonces, eso también es importante porque no podemos volver de esto, ¿no es cierto?, una iglesia, ¿verdad? Aquí no podemos dar los sacramentos, ¿no es cierto? No podemos ejercer la función eclesiástica. Entonces me preocupa que esto esté reemplazando a la iglesia. Y estoy trabajando una serie de charlas que ya comencé la primera, lo inicié hace 4 años atrás el libro aproximadamente para los creyentes evangélicos que necesariamente han tenido que migrar hacia la soledad absoluta porque en sus lugares donde viven no hay iglesias protestantes. Entonces ellos no se congregan no porque no quieran, sino porque no tienen la opción. Entonces estoy escribiendo un libro de qué es lo que debieran hacer esas personas porque me interesa que la llegada de las doctrinas de la Reforma como un verdadero río, lo explicaba el otro día yo, los ríos cuando descienden con fuerza provocan inundaciones y cortes de camino. Y acá ha habido muchos cortes en la vida de la persona, han quedado aisladas. Entonces tenemos que dar atención responsable a esto. Esto es como engendrar hijos y hay que tener una paternidad responsable. ¿Ya? Y eso me preocupa, que no exista la paternidad responsable y que esto se transforme solamente en una cuestión de debates apologéticos, pero sin la responsabilidad de cómo le damos atención a las personas que nos están escuchando y viendo. Yo soy un claro. pastor. Además de profesor de teología, soy un pastor. Entonces los pastores tenemos esta tendencia a cómo cuidamos nuestros hermanos y cómo sustentamos su vida espiritual.
Y eso me preocupa cuando veo que es una explosión esto. Están llegando las doctrinas de la Reforma 500 años después, están aterrizando algunas partes, porque todavía falta la cosmovisión reformada. Claro. Si no llega la cosmovisión reformada, Latinoamérica va a seguir siendo exactamente lo mismo que es. Necesitamos que se instale la cosmovisión reformada. A ver, pastor, usted acaba de decir, ya no me quiero extender mucho porque creo que el tema va a estar muy bueno, pero usted acaba de decir algo muy importante y quiero remarcarlo. Y es que, a ver, la mayoría de movimientos en Latinoamérica que han echado raíces han sido movimientos de corte evangélico, ¿no? El famoso evangelicalismo. Entonces, los movimientos como el luteranismo, anglicanismo, presbiterianismo, que podríamos llamar las iglesias históricas, eh, ciertamente vienen llegando tarde. Entonces, muchos evangélicos no están familiarizados. Por ejemplo, les cuesta mucho trabajo todavía ver una cruz, ¿no? Porque vienen del fundamentalismo, o les cuesta mucho trabajo la alta sacramentología, o el catecismo, o el credo, o una Claro. iglesia con vitrales, o símbolos. Entonces, ¿cómo se puede ir dando esa transición para poder empaparse realmente del legado robusto, espiritual e intelectual de la Reforma? Porque, a ver, un evangélico que tiene esta reticencia hacia Roma va a encontrar en el luteranismo muchos símbolos, ¿verdad? Una Claro. nomenclatura muy parecida a Roma y va a decir, no, Sí. no, no, esos son católicos. Entonces, ¿cómo se puede ir dando esta transición desde su punto de vista pastoral entre un evangélico que quiere aprender de la alta sacramentología histórica de las iglesias protestantes? Bueno, esta ventana que yo te digo, de personas como tú, como Néstor, que más rato, terminado contigo a las 11 de la noche, hora de Chile, estamos con Néstor, estas ventanas amplias son la gran oportunidad de desarrollar la pedagogía. ¿Te fijas? Tú tienes esa responsabilidad. Claro, claro. Tú tienes la responsabilidad de hacer lecturas, ¿no es cierto?, de historia eclesiástica, de simbología, ya de liturgia, ya, e invitar personas que conocen de la materia para que la gente, los hermanos evangélicos, vayan sabiendo que ya hay 500 años de historia Sí, sí, sí. y que el evangelicalismo, por ejemplo, que en Chile parte en el año 1900. ¿Te das cuenta? 1900. Entonces ellos desconocen las fuentes y como desconocen las fuentes, mal entienden las cosas. Y las fuentes hay que exponerlas y dejarlas claras frente a ellos. Hay que hacer todo un trabajo pedagógico. Hay que cristianizar la cristiandad. Hay que protestantizarla otra vez. Y a muchos de ellos puede que les dé miedo, ¿no? Como introducirse a esas fuentes que usted está mencionando, ¿no? Conocer el luteranismo, conocer el mundo anglicano, el presbiterianismo, conocer la fe reformada, conocer los institutos a la religión cristiana de Calvino, los catecismos, los credos. Entonces muchos, como la vida espiritual en sí les parece bastante holgada, ¿no? Dicen, yo no necesito nada de eso. Pero lo que quizá no entienden es que eso les va a ayudar mucho a tener una fe mucho más robusta. Porque quizá los debates que ahorita estamos nosotros teniendo en las redes, esos ya los tuvieron, ¿no? Los reformadores magisteriales ya los tuvieron con Roma, con sus adalides, con sus proponentes, ¿no? A mí se me viene a la mente, por ejemplo, los grandes debates entre Cayetano, Belarmino, Eck, Lutero, todos ellos, que simplemente son, pues ahora sí nosotros lo que hacemos son migajitas de lo que ellos hicieron. Claro. Wilmer Rivas, ahí lo estoy leyendo, dice, pero los luteranos exageran, hasta rezan el rosario, algunos pocos. Claro, es que estamos hablando, cuando tú hablas de los luteranos hoy, ¿no es cierto? Incluso presbiterianos y anglicanos hoy, estás hablando de gran parte de ellos que han hecho un retorno a Roma. ¿Ya? Sí, Están en la onda ecuménica, ¿no es cierto? En la cosa fraterna, en la cuestión universalista. No estamos hablando nosotros de los reformadores, ¿ya? De los textos originales que dieron lugar al quiebre, que es una separación que no hay forma de volver a unificar el catolicismo romano con el protestantismo. La única forma de unificarlo es que el catolicismo romano tendría que aceptar las posturas protestantes. Pero estos personajes, ¿no es cierto? Estos luteranos tibios, ¿verdad? Estos que no tienen corazón, estos que no arden con la teología de sus padres, estos que heredaron, como los niños ricos que heredan la herencia de los padres, ¿ya? claro. Y lo que hacen es derrocharla. Estos son los chicos ricos, estos evangélicos, luteranos, presbiterianos, anglicanos, estos son los chicos ricos que heredaron, ¿no es cierto?, algunas confesiones que ni siquiera las estudian, que gran parte de los miembros de su iglesia ni siquiera las han leído, pero ellos heredaron una tradición. Y sobre esa tradición se montan, ¿no es cierto?,
pero no tienen el fuego ni la pasión de sus padres reformadores. Sí, Eso hay pues que no. entregárselo nosotros, con la historia. Claro, no les costó dolor, no les costó sufrimiento, no les costó sangre, Nada. persecución, nada de eso, ¿no? Entonces, el celo que pudieran tener los reformadores era por todo lo que estaba en juego en ese momento, ¿no? Ellos Claro, pues. simplemente heredan la riqueza. Es muy, muy buen punto de ese, Eso hermano. sí, pues, nos heredan la riqueza y se sientan sobre esas sillas de oro de sus padres de la Reforma, ¿verdad? Pero lo que hacen es despilfarrar la herencia y son los malos ejemplos. Entonces, seguir este tipo de protestantes sería volver a Roma. Y muchos de estos sujetos son los que, de hecho, en W, ¿cuál es el canal romano? EW, ¿ya? EWN, ¿no? Algo así, TWN, algo así. Sí, Sí, ese sí, sí. canal, ¿no es cierto?, tiene un programa hace muchos años que se llama De Vuelta a Casa, Sí, sí, donde sí. entrevistan todos los días supuestos protestantes que retornan a Roma, pero todos los días, montones de sujetos que vuelven a Roma. Un protestante nunca vuelve a Roma. Claro que no, hermano, sí, claro que no. Y otra, Perdón, esta es la cuiquería. No sé si allá se escuchará ese término. La cuiquería es no, ¿qué es cuiquería? de elegante, que pasa como por rico, que habla de una forma muy especial. Sí, 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 sí. Estas iglesias históricas tienen ese gran problema, ¿no es cierto? Que les da clase. Les da clase. Van más que nada por la cuestión del aspecto social, del aspecto de la clase, pero no tienen corazón de protestante, estos tipos no son militantes, estos sujetos no son aguerridos guerreros de la Reforma, estos son un desastre de la Reforma, son una vergüenza, como dice en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Son una vergüenza para nuestros ágapes esas personas. Claro. Sí, y esos son Y, los que están ahí, de pastores, amigos de cura, amigos de obispos, ¿no es cierto? Los tratan de hermanos. Oye, también los colegas aquí, varias veces los escucho, parece que están bien poco definidos. Hermanos, le dice, te presento al hermano tanto. Escuchaba a Jonathan Ramos el otro día que anda medio perdido hace rato, en realidad. O sea, haciendo una reflexión que hoy yo voy a hablar de esa reflexión y voy a señalarlo porque esa reflexión de que para que exista una verdad absoluta tiene que haber un magisterio absoluto y como no sí, existe un hombre. magisterio absoluto, nosotros lo que somos es un movimiento, pero la verdad absoluta se encuentra. ¿Por qué no se va al tiro mejor y se pone cura? Es lo que yo ¿Verdad? pienso, ¿no? Sí, ¿por qué no, no es cierto? Este muchacho tan ambivalente, bueno, estamos en la onda de que no seas ni hombre ni mujer, ¿no es cierto? Que no seas ni blanco ni negro, ¿no es cierto? Esto del arco iris que están todos los colores. Yo lo miro y le veo el arco iris puesto en la frente al Jonathan, todos los colores. Entonces, todos son hermanos, judíos, hermanos, ¿no es cierto? Rabino, hermanos, Budistas, musulmanes, todos todos. son hermanos, todos son Y, hermanos. Entonces, y y la vergüenza que dice que es protestante. sí, hermano, Oye, digo, y ¿cómo puede ser engañar a la gente tanto? Entonces, bueno, estos programas porque no se puede permitir ese tipo de engaño. claro, no hay que definirse, ¿no? Ya estamos Sí, pues. 400 personas conectadas y sumándose. Por favor, déjenle like, compartan este contenido. Hermano pastor, le quería comentar algo muy importante que usted acaba de decir, y es que, a ver, en el ADN de la Reforma Protestante está justamente el desenmascarar los errores de Roma. Entonces no sé por qué a mucha gente le cuesta trabajo pensar que el protestante no debe ser como militante en contra de los errores de Roma, sino que no, debemos verlos con cariño, A ver, pero en el ADN de la Reforma Protestante está justamente protestar contra las mentiras de Roma. O sea, eso no se Claro. puede negar, a menos que dejes de ser protestante, ¿no? Y pues te vayas por allá a hacer otro circo, no sé qué cuento. No sé si usted esté de acuerdo con ello o estoy extralimitándome en No, ese la pensar. naturaleza del protestante es protestar. La naturaleza del protestante es protestar, como tú lo dices, el ADN del protestante es protestar. Somos come papas nosotros, come papas, come curas, Claro. ¿verdad? Para nosotros esa es la falsa iglesia levantada por el demonio, es una estructura horrible. Son esos fariseos que dijo Jesús que son ciegos guías de ciegos y que esos caerán todos juntos en el mismo hoyo. Es lo mismo, ¿ya? Jesús no es alguien que está metido entre los fariseos, ¿no es cierto? Entre la casta judía, él es el que va por los caminos a orillas de playa, ¿no es cierto? Su púlpito es un árbol y allá va a enseñar a la gente, ¿no? Porque la estructura está podrida. La estructura está podrida. A Nicodemo le dice, ni tú entiendes ni las cosas más básicas, Nicodemo. Entonces, la cosa está tan podrida que uno debe separarse de esto y ser firme en marcar las diferencias. Porque siempre el demonio ha trabajado desde el Génesis con medias verdades. ¿Ya? Nunca una mentira clara
y evidente, sino que una verdad a media mezclada con el error. Entonces, eso no se puede permitir, porque la verdad os hará libres. Claro, amén. Necesitamos que esa verdad golpee fuerte el corazón, la conciencia de nuestra gente. Y la gente que tiene poco conocimiento de la historia eclesiástica, que no entiende nada de este tema de las confesiones, que no entiende nada de la liturgia, bueno, aprenda primero. Luego cuestione, sea un buen discípulo. ¿Ya? Yo tuve un profesor de teología que me guió durante muchos años y el discípulo bueno es el que aprende. ¿Ya? Practiqué artes marciales una cantidad de años cuando joven. Yo no iba a decirle a mi profesor que estaba mal hecho el bloqueo o mal dado el puñetazo. ¿Ya? Primero se aprendían las técnicas, se recibían los golpes y luego uno iba manejando con la experiencia, ¿no es cierto?, la defensa. Lo mismo pasa con estos amigos, tienen que primero aprender a estudiar, leer. Hoy día quiero enseñarles cómo estudiar el catecismo de Heidelberg. Hice un trabajo que no existe, ya, porque es de mi propia autoría respecto a cómo utilizar el catecismo de Heidelberg para la evangelización, ya, y para otra serie de temas. Utiliza el catecismo de Heidelberg, sé un discípulo permanente del catecismo, como lo era Lutero de su propio catecismo, aprende. Buenísimo. Primero se aprende, luego se enseña, pero primero tienes que comprender las ideas fundamentales del cristianismo y por qué las cosas se hacen como se hacen, por qué se usa una cruz, por qué se usa un clergyman, ¿no es cierto? ¿Por qué se tiene una estola? ¿Ya? ¿Por qué se llama liturgia? ¿Por qué hay un introito? ¿Por qué repetimos, no sé, una oración de confesión de pecado, el Kyrie eleison? Bueno, esto tiene toda una historia y una trayectoria en la historia de la iglesia y en la historia litúrgica, en la teología litúrgica. Entonces, a estudiar, muchachos, a estudiar. Buenísimo. Vamos a entrar de lleno al tema, hermano, que yo sé que trae un tema preparado muy bueno. Quiero hacerle una última pregunta y estas preguntas que le estoy haciendo creo que surgen de la misma curiosidad y de las mismas preguntas del público, ¿no? Hay un título que luego se ha tratado de imponer sobre los protestantes que hacen defensa apologética y es el título de anticatólico. ¿A usted personalmente le preocupa el título de anticatólico o cree que es una extralimitación que alguien le diga anticatólico? Anticatólico romano. Sí, anticatólico romano. Antipapa. Antipapa, sí. Para mí es una honra que me den a conocer de esa manera. Entonces, ¿Ya? Es una honra para mí. ¿Ya? Va en la estirpe. Me identifica con mis padres del pasado. Es decir, si Lutero viniera a la vida hoy día, diría, muy bien, muchacho, muy bien, hay que continuar, la reforma debe continuar. ¿Por qué? Porque la Roma papista no murió, quedó herida como de muerte, pero logró reincorporarse. Y tiene convencidos, ¿no es cierto?, con sus movimientos carismáticos que surgieron en el interior del catolicismo romano. Se hacen reuniones del carismatismo, están unidos por el espíritu. Entonces a esta gente le interesa poco y nada la verdad de la doctrina, poco y nada el elemento teológico. Lo importante es el amor, como los hippies, ¿no es cierto?, los antiguos hippies, el amor y paz. Ya con amor y paz estás a todo al otro lado. No. Ya la verdad es más importante que el amor. La verdad es más importante que el amor. Sí, esta gente diluye todo, ¿no? Sí, la verdad es más importante que el amor. ¿Ya? La verdad viene de Dios y es de la naturaleza de Dios. Y si hay amor debe estar fundamentado en la verdad. Pero amarte en el error es un engaño. Totalmente de acuerdo. Sí, a mucha gente no le cuadra, no le cae el 20 de que el Papa es un usurpador del oficio de la obra del Espíritu Santo al llamarse vicario, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de títulos que se ha puesto y que presume con pompa y sin reparos, obviamente son una ofensa al sacrificio de Cristo y lo que representa Cristo para la iglesia, ¿no? Claro. Pero bueno, es un anticristo. Es un anticristo, sí. Es un anticristo. Pudiéramos hablar horas de esto, pero a ver, si ustedes tienen el catecismo de Heidelberg, ya estamos casi 500 personas conectadas. Los catecismos, vamos a hablar hoy de los catecismos, porque mucha gente, volviendo al punto, hermano, tiene esta cierta reticencia. A ver, mis primeras impresiones, les soy muy sincero, hermano Esteban, con el catecismo se dieron en la iglesia católica cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia, el catecismo, el famoso catecismo, ¿no? Y como yo crecí en un mundo evangélico, porque obviamente aquí en la ciudad no hay iglesias protestantes históricas, volvamos al mismo punto, ¿no? O sea, es difícil
El evangelicalismo está muy distanciado de lo que son los credos, el catecismo, las confesiones. Entonces, cuando alguien viene y te dice catecismo, este es católico romano, ¿no? Entonces, vamos a introducirnos por ahí y que nos empezara a decir, hermano, acerca del catecismo. Hay varios catecismos, ¿de cuál vamos a hablar el día de hoy? Sí. Ya, vamos a partir con que la palabra catecismo es una palabra del Nuevo Testamento. No en las traducciones, sino en su idioma original, el griego. En la primera carta a los Corintios, cuando leemos el capítulo 14, versículo 19, en el texto griego, ya va a haber aquí, mira, voy a leer porque debo leerlo, ya, porque debo leerlo solamente. No tiene que ver con que hoy leo griego, no me manejo bien en el griego, puedo leerlo solamente, ya. Dice, en eclesia telo, pente logusto noi mu, lalesai, inakai halus, y aquí viene, categeso, G mirius lugus en glose. ¿Qué dice ahí? Categeso. El texto dice así, pero en una asamblea prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir. Y cuando dice instruir, el texto griego ocupado por Pablo es categeso, de donde viene la palabra catecismo. ¿Ya? Luego, en Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice koinonenoi de jo catejúmenos o catecúmeno, ton logón. Dice la traducción, el que está siendo instruido en la palabra, el catejúmeno, el catecúmeno. Por lo tanto, estas palabras que les parece raro y católica romana, hermanos, estas palabras no son católica romana, bien las mantiene el catolicismo romano. ¿Qué quiere que diga? Punto para la iglesia, para el grupo católico romano, punto para la secta católica romana. Está bien usada la palabra, pero ¿sabe lo que está mal? El catecismo que usan. Claro. Está bien usada la palabra en una porquería de catecismo que usan, es terrible, ¿ya? Pero está bien usada la palabra porque la palabra viene del griego usada por el apóstol Pablo, categeo. Significa instruir a alguien sobre el contenido de la fe. Y se encuentra en el griego la palabra categismo o instrucción y catejúmeno, el instruido. Entonces hablamos del catecismo como la clase o el texto de estudio. Catecúmeno es el que estudia y catequista es el que da el catecismo. Entonces yo como pastor soy el catequista a mis catecúmenos que todos los domingos antes de bautizarse toman 2 años de catequesis. Y ahí en esos 2 años de catequesis estudiamos las doctrinas fundamentales y luego el gobierno de nuestra iglesia para que nadie diga después yo no sabía. Entonces, este concepto, esta palabra es apostólica. Tenemos primera carta a los Corintios 14, 19, Gálatas 6, 6, vaya al texto griego y usted lo va a encontrar allí. Ahora, en el paleocristianismo de los primeros siglos, el catecumenado como introducción e iniciación a la fe cristiana estaba constituido por 3 importantes etapas. En primer lugar, había que superar una prueba de unos 3 años en la que se comenzaba la vivencia seria de la vida bautismal y en la que los aspirantes al bautismo eran evaluados por un grupo eclesiástico. 3 años duraba la catequesis, al que este grupo eclesiástico le competía discutir sobre la idoneidad para la vida cristiana de este creyente. Luego seguía un curso de 1 año más o menos con instrucción diaria en la doctrina cristiana. La comunicación de la confesión de fe, el Padre Nuestro, se consideraba como disciplina arcana o disciplina secreta. Por ello no se podía hablar del contenido de la interpretación de la fe cristiana. O sea, nadie podía hablar del misterio de la fe que se compartía en la catequesis. Y esto principalmente porque estaban las persecuciones. Entonces, antes de integrarte a la comunión de los hermanos, podía ser un infiltrado, y pasó muchas veces, y las congregaciones eran apresadas y torturadas, y erradicadas de la faz de la tierra. Entonces se tenía 3 años en observación al que quería ser miembro de la iglesia. Y la última forma de la catequesis catecumenal se impartía en el año del bautismo y en manera particularmente intensa durante los 40 días de la Cuaresma, ya pues el bautismo era administrado en la noche de la Pascua de Resurrección como una tradición de la iglesia. Alfred Lapp dice que el catecumenado era una etapa de la iniciación cristiana y que este periodo instructivo tenía 3 fases.
un espacio que duraba 3 años en el que el neófito era enseñado y preparado para su vida en Cristo bajo la evaluación de un grupo eclesiástico. Luego seguía un curso de 1 año con instrucción diaria en la doctrina. En este periodo el catecúmeno tenía estrictamente prohibido hablar del contenido y de la interpretación de la fe a otros que no fuesen creyentes. Se dice que aquí se memorizaba el credo apostólico y el Padre Nuestro. Y la última fase se impartía entonces en el año del bautismo, donde los últimos 40 días de Cuaresma el catecúmeno hacía un intensivo para así recibir el bautismo. Ahora, la catequesis o primer texto o material catequístico fue el credo apostólico. Ese es el primer material catequístico, o lo que se llama también el símbolo apostólico, que fue elaborado por 2 importantes razones. La expansión misionera de la Iglesia, que hizo necesaria una declaración básica para instruir a los nuevos convertidos aspirantes al bautismo. Y segundo, como la herejía ya era un tremendo problema muy temprano en las comunidades cristianas, los obispos se vieron en la necesidad de definir un cuerpo doctrinal sencillo, breve pero adecuado para educar a la Iglesia naciente contra y en defensa de las herejías. Por eso nace este trabajo llamado catequesis y un pequeño manual que se fue elaborando posteriormente llamado catecismo. A ver, No sé quiero si vas a decir, decir algo, ¿sí? sí, quiero decir dos cosas porque estoy impresionado. Quiero decir dos cosas al respecto. Aquí en México, hermano, hay unas sopitas instantáneas que usted les pone agüita caliente y en 3 minutos está lista. No sé cómo se llamarán allá, que aquí le llaman sopas Maruchan. Me da Ya. la impresión de que en ocasiones nosotros tenemos esta visión del cristianismo, ¿no? De que el cristianismo es, recibes la gracia y pum, ya, todo está concluido. Y nos perdemos de vista todo el crecimiento posterior que tiene que ir dándose a cabo en la vida del creyente. Por ejemplo, aquí en Hebreos hay una cita que me llama mucho la atención, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe. Es decir, sí tiene que ver como una progresión en la vida del creyente en la que él tiene que ir estudiando, ¿no? Ocupándose de la lectura, ocupándose de la vida espiritual. Y obviamente para eso tiene sus maestros, para eso el Señor ha puesto un cuerpo colegiado, etcétera. Entonces, Eso. creo que esta es una diferencia muy puntual que se podría decir, por ejemplo, entre el mundo evangélico, que podría yo señalar, y el mundo protestante histórico, ¿no? Que el mundo protestante histórico se tomaba el tiempo para el catecumenado, ¿no? Para la enseñanza, El para la, ABC. sí, el ABC. Y entonces acá es mucho más espontáneo, mucho más, no es tan sistemático y a futuro se ven los cambios. Por ejemplo, si yo hoy tomo quizá un cristiano de hace 10 años que están creciendo en grupos de revitalización espiritual, carismáticos, probablemente no tenga la sustancia que llega a tener alguien que ha sido formado con un catecismo, con una confesión, Claro. con una formación sólida, ¿no? Creo que hay una diferencia ahí que no podemos negar, que no podemos obviar, que es evidente. Y aquí entra entonces el poder empaparse de eso que se está mencionando, del legado de la Reforma Protestante, ¿no? Sí. Muy bien lo que señala, los rudimentos de la fe mencionados en hebreo. Pedro dice que algunas cosas del apóstol Pablo son difíciles de interpretar. Entonces, Pablo en la carta a los Corintios dice que hay cosas que no puede transmitirle a ellos porque son demasiado infantiles, demasiado niños, y no pueden, no pueden diluirla, no van a poder, ¿no es cierto?, Sí, asimilarla digerirlas, en así su es. organismo, digerirla en su organismo espiritual. Ahora, entre los siglos 3 y 4 surgieron 3 centros catequísticos importantísimos. La Escuela Catequética de Alejandría, cuyos principales representantes fueron Panteno, Clemente de Alejandría, Orígenes, Heraclas, Dionisio el Grande, Teognosto. Estuvo la Escuela Catequética de Cesarea, cuyos representantes fueron Orígenes, que se vio obligado a dejar la Escuela de Alejandría en el año 230, Gregorio el Taumaturgo, Sexto Julio Africano, Pánfilo, Eusebio. Y estuvo la tercera escuela, que es la Escuela Catequítica de Antioquía. Nótese, nunca Roma, ¿eh? No Así aparece, es. no aparece Roma. O sea, perdón que le pase a dar un papirote, pero no A que estaba no se Roma. olviden, sí. Que no se olviden, estoy hablando del siglo tercero y cuarto, o sea, hasta finales del 300, ¿ya? No hay nada, no hay una escuela catequética en Roma. Alejandría, Cesarea y la escuela catequética de Antioquía, cuyo exponente en Antioquía eran Luciano de Samosata, Diodoro de Tarso, Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia y Teodoreto. ¿Ya? Eso en el siglo tercero y cuarto. Martín Lutero, como doctor en teología y profesor en ciencias bíblicas en Wittenberg, fue también un pastor de almas, no solo un gran defensor de la fe, un pastor de almas. Le era extraña una teología apática o exclusivamente de laboratorio a él. En lo profundo de su corazón se sintió siempre párroco, catequista y confesor.
y le perturbaba que el pueblo cristiano se hallase en una ignorancia religiosa tan grande que en la introducción de su catecismo él dice lo siguiente: ayúdame, querido Dios mío, qué cosa tan triste he visto. El hombre común no sabe nada de la doctrina cristiana y especialmente en las aldeas. Y por desgracia muchos párrocos son ineptos e incapaces de enseñar, y todos se llaman cristianos, están bautizados y gozan de los santos sacramentos, pero no conocen ni el Padre Nuestro, ni la fe, ni los 10 mandamientos, y viven por eso como las pobres bestias, dice. ¿Ya? Duro, ese Lutero era duro, ¿eh? Hoy Lutero, Lutero es genial, ¿ya? Sí. Lutero es genial. Y junto al sentido de responsabilidad entonces y a la veneración por la palabra de Dios, fue la preocupación acuciante por la salvación de las almas que impulsó a Lutero a componer sus 2 catecismos. Dijo que la instrucción del pueblo de Dios constituyó una preocupación constante y oprimente en Lutero. Incluso en los años más difíciles de su vida se reservó siempre tiempo para los trabajos catequéticos. En 1518, los 10 mandamientos con una breve explicación de su observancia y transgresión. En el 1519, explicación en alemán del Padre Nuestro para los simples laicos. También en 1519, una forma breve para comprender y rezar el Padre Nuestro. También una breve y buena explicación del Padre Nuestro para uso personal, y en 1520 una forma breve de los 10 mandamientos, de la fe y del Padre Nuestro. Y así se fue construyendo, porque esto es como el dicho que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando uno inicia el pastorado, uno piensa que las cosas van a tener, que son de 2 o 3 colores, y empiezas a descubrir que la cosa no es así. Y tienes que empezar a hacer un trabajo pedagógico profundo y extraordinario. El catecismo llegó a llamarse la Biblia del laico. ¿Sabías eso, no es cierto? No sabía eso, pero qué Sí, interesante. la Biblia del laico. Claro, primero porque no habían Biblia en la época. Y si la hubieran habido, ¿no es cierto?, era imposible pagar el precio. Claro, Ya, porque pues eran valía... copiadas a mano en aquel entonces, ¿no? No, y cuando Lutero saca la Biblia, ¿no es cierto?, solo el Nuevo Testamento era el trabajo de alguien de todo el año, sin gastar ni un peso, trabajar, guardar la plata todo un año para comprar un Nuevo Testamento. Era imposible. Entonces, ¿cómo aprendía la palabra de Dios el laico? Lo aprendió en otra Biblia, que se llamó el Catecismo. Por eso el Buenísimo. Catecismo es la Biblia del laico. Ahora, leer la Biblia no es lo mismo que interpretar la Biblia. Todos pueden leer el texto sagrado, pero no todos están preparados para interpretar aquellos pasajes que, como dice Pedro, son puntos difíciles de entender. La madurez cristiana está ejemplificada en las propias escrituras bajo la metáfora del desarrollo humano. Se comienza siendo un recién nacido, se es un niño, un joven y un adulto. Y en ese proceso de crecimiento está incluida nuestra comprensión de las verdades doctrinales que son parte de la fe cristiana. Hay una información que el cristiano debe ir conociendo en la medida de su capacidad. Era tremendamente difícil en los tiempos de Lutero porque mucha gente no sabía leer. Claro. ¿Ya? Entonces no tenía formación, no había un colegio, no tenía la educación necesaria. Entonces eran personas dedicadas exclusivamente al trabajo bruto de la tierra, principalmente los campesinos. Entonces fue muy lento el proceso del aprendizaje de las doctrinas de la Reforma. Mira, cuando yo recién fui salvo me dediqué a leer toda la Biblia. Me fui dando cuenta que este sagrado libro contiene mucho género literario. Hay historia, profecía, ética, figuras retóricas, poesía, canto, biografía, apocalíptica, cartas universales y particulares, etc. Si bien podía leer todo lo que ella dice, no podía comprender todos sus contenidos. Necesitaba que alguien más aventajado que yo me enseñase a estudiar el texto. Lo mismo que pasa con el eunuco en Hechos 8, 30 y 31, cuando Felipe le pregunta: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. La necesidad de la iglesia y la educación que entregan los pastores. Y así fui aprendiendo algo en la Biblia. Me di cuenta que si deseaba dar con el sentido estricto que el autor quiso comunicar, tendría que estudiar el idioma original en que la Biblia fue escrita. Por eso comencé mi reflexión diciendo que todos podemos leer la Biblia, pero no todos pueden interpretarla. Aunque si se hacen algunos estudios correspondientes, progresivamente se puede ir logrando aventurar en una interpretación del texto. Ahora, en la Reforma del siglo XVI, el pastor Lutero enseñó 2 importantes y riesgosos conceptos. 1, que un cristiano tiene derecho al libre examen para verificar
que lo que se le enseña es la más pura palabra de Dios. Y dos, que un cristiano tiene derecho a la interpretación privada de la Biblia. Por desgracia, muchos entendieron mal lo que Martín había enseñado. Estos conceptos nacieron en un contexto que se debe comprender para así entender lo que él quiso decir. Pero ya las cosas estaban dichas. Y peor aún, Claro. ya estaban comprendidas de una manera determinada hasta el día de hoy, que no es precisamente lo que Lutero quiso decir. Ya cuando habla del derecho al libre examen, no está hablando del derecho a la libre interpretación. Que es como ¿Ya? se entiende muchas veces, lamentablemente. Y ahí hay un problema terrible. En otro momento de debate contra la curia romana, el reformador dijo que un campesino con la Biblia en la mano sabía más que todos los papas, obispos y sacerdotes juntos, dijo Lutero. Pero con lo que Lutero no contaba es que esos mismos campesinos en poco tiempo creerían que sabían más Biblia que el propio Lutero. Lo que con ello se indicó es que no basta con tener el texto de la escritura en realidad. Ya, como lo dijo Martin Chemnitz, la iglesia primitiva recibió de los apóstoles no solo el texto de las escrituras, sino también su interpretación legítima y natural. No solo el canon bíblico, sino también un modo particular de leerlo. Así que la Biblia no solo tiene texto, también tiene un sentido único que es regla de fe y de conducta, y hay que comprenderlo. Entonces, cuando el reformador tradujo la Biblia al alemán y esta fue puesta en manos de la gente común, también fue necesario ayudar a comprenderles el sentido. Más trabajo, doble pega. Para ello, Lutero inició un compendio muy breve que sirviese como una introducción a las principales doctrinas del Sagrado Libro, una especie de abecedario de las enseñanzas apostólicas. Ese abecedario es el Catecismo Menor, y que después se transformó en explicaciones más amplias y más complejas en lo que se llamó el Catecismo Mayor. Estos textos no reemplazarían de ninguna forma a la Santa Escritura, sino que serían una especie de primer acercamiento a las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Por eso a estos catecismos se les llamó la Biblia de los laicos. Uf, quisiera decir ahí dos cosas que me vienen a la mente. La primera de ellas es qué impresionante es de verdad el trabajo pastoral. O sea, qué extenuante, qué cargado, ¿no? Uno tiene el arquetipo hoy de un pastor así súper juvenil, súper chévere, ¿no? Entre música y luces. Y no se pone a pensar que el trabajo pastoral, tal como está delimitado en las escrituras, con todos sus requerimientos y como lo hemos representado en estos grandes adalides de la fe reformada, ¿no? Que literalmente en menos de 100 años tuvieron que estilizar toda la doctrina para un pueblo que estaba saliendo de Roma. O sea, era una labor titánica, titánica, porque no tenían más que cuántos años le quedaban a Lutero después de que sale de Roma, muy pocos. Tiene que estilizar sobre la marcha. Eso me llama mucho la atención, ¿no? De cuán bajo ha caído la labor pastoral en muchas iglesias el día de hoy. La segunda cosa que me llama mucho la atención, hermano, es que hay ovejas hambrientas, ¿eh? Hay ovejas hambrientas porque lo único que reciben es concierto, es música, son mensajitos terapéuticos y las ovejas necesitan obviamente ser instruidas, ser fortalecidas, ser preparadas, porque los ministerios, o sea, el oficio pastoral está ahí para perfeccionarlos. Entonces el catecismo viene a ser como el bagaje intelectual y espiritual de una sistematización que procede la propia escritura con el fin de fortalecer al creyente, ¿no? Que siga caminando. ¿Cuánto le puede costar a un creyente crecer en la fe y cómo hemos distanciado esa visión de, ve un concierto, ve un campamento y recíbelo rápido y, wow, no sé, qué diferencia, ¿verdad? O sea, pero por eso que está comentando usted. Gracias, hermano. Si quiere seguir. Sí. Bien, gracias. Podemos decir entonces que el principal objetivo, a ver, antes, cuando estaba hablando de la tarea pastoral, hermano, fíjate que yo acá le explico a los hermanos un bucle. El pastor vive dentro de un bucle, de un espacio-tiempo donde queda encerrado. ¿Por qué? Porque yo termino de hacer 10 catequesis, a 10 catecúmenos, 2 años, ellos van saliendo y entran 10 más. Y yo quedo allí, encerrado. Termino con esos 10, a los 2 años entran 20 más. Y no puedo moverme de allí. Apenas tengo tiempo para preparar el sermón para la iglesia y luego tengo que volver al catecismo y volver a las doctrinas. Y luego vienen las preguntas, y pastor, ¿por qué usted tanto enfatiza la justificación en comparación con la santificación? Y le digo, ya, el próximo año tú vuelven al catecismo. Saco de los que habían salido de la catequesis, que ya están bautizados, y les digo, bien al catecismo 2 años más.
y tienes que volver. Y yo vuelvo a empezar con el abecedario una y otra vez. Entonces, es diferente al evangelista, ¿no es cierto?, que sale de un Sí, sermón, luego a claro. otro país y al otro, y va para todas Ahí te partes, los dejo, al pastor, maestro, ahí te los ¿sí? dejo, tú échate el trabajo ahí. Y tú te quedas en el pantano, ¿no es cierto? Allí donde tú no puedes salir de ese pantano porque sacas a los primeros, ¿no es cierto? Ahí están los primeros catecúmenos, entraron los siguientes y volvemos a lo mismo otra vez. Y volvemos. Entonces yo revivo el catecismo 1000 veces. ¿Te das cuenta? Entonces es agobiante el trabajo. ¿Ya? Es agobiante, claro que es agobiante. Mira, no sé, no sé si espero que no se enfade con lo que yo digo, pero el pastor hace el trabajo sucio en la iglesia. El pastor es como esa gente que está en el hospital y que está encargado de la lavandería. Claro. Entonces, ellos toman desayuno adentro de la lavandería, almuerzan dentro de la lavandería, ¿te fijas? Lavan ropa, sacan, entra otro poco, sacan, entran otros, y allí viven su vida. El pastor está constantemente haciendo eso, lavando con la doctrina a los que salieron, a los que ya llevan años y que tienes que volverlos a lavar porque están viendo en YouTube, ¿no es cierto?, ciertas cosas Comiendo y, hierba en y, la loca allá en el cerro, ¿no? y se indigestan, ¿no es cierto? Escribí un libro sobre pediatría espiritual. Tienes que Claro. cuidar la alimentación, ¿no es cierto? Tienes que volverte un experto nutricionista, tienes que estar pesándolo, tienes que estar midiendo cómo está el tamaño de la cabeza, si crece o no crece, si crece demasiado en comparación con el resto de los órganos físicos, cómo anda el corazón del sujeto, ¿no es cierto? Si es pura cabeza y no tiene corazón. Entonces es interminable el trabajo pastoral, es interminable. Bien, continúo. Qué bueno, buenísimo, Bien. buenísimo. Sí, hermano. Entonces podemos decir que el principal objetivo de los catecismos protestantes es este: ayudar al cristiano a comprender el sentido del texto bíblico. Los catecismos son un resumen de la escritura, son testigos del evangelio, condensan la sana doctrina y condenan la herejía. Bajo ningún punto sustituyen la Biblia, todo lo contrario, nos la explican, nos la citan para que podamos examinar si la enseñanza del catecismo es la enseñanza de las Sagradas Letras. No sé si contigo conversaba hace poco yo de una antigua traducción al español que había del Catecismo de Ginebra, de Juan Calvino. Lo pasé al castellano actual o al español actual. Fíjate que el catecismo de Calvino tenía aproximadamente, tiene como 360 preguntas, y de las 360 preguntas presenta como 12 versículos bíblicos y nada más. Wow. Nada más. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Tuve que ponerle más de 300 versículos bíblicos al catecismo de Calvino. Wow, buenísimo La trabajo, introducción ¿eh? de mi libro, digo en la misión de mi libro, digo, yo he tenido que hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Calvino no habían Biblias. Entonces, como no habían Biblias, lo que había que hacer que memorizaran la doctrina, pero no el texto bíblico, porque ¿qué texto la gente no iba a leer ese texto bíblico? Claro, claro, se Gran entiende. parte de esa gente no lo iba a hacer, pero hoy día sí. Entonces tuve que agregar más de 300 versículos bíblicos al catecismo de Calvino. ¿Por qué? Porque el catecismo sin versículo bíblico para un protestante no sirve de nada, porque la Biblia es la norma que norma. Entonces, nunca el catecismo va a reemplazar la Biblia, sino que la tarea del catecismo es explicar la Biblia. R.C. Sproul escribió: la interpretación privada jamás significó que los individuos tenían el derecho a trastornar las escrituras. Con el derecho a la interpretación privada viene la sobria responsabilidad de la interpretación exacta. Y para que aprendas a interpretar de manera exacta, tienes que aprender la doctrina de forma exacta. Y allí está el trabajo de la catequesis. Antes de dedicarnos a la interpretación de un contenido doctrinal, se debe poseer algunos conocimientos previos. Y para adquirir esos conocimientos previos, primero se debe aprender lo básico, para ir de lo básico a lo complejo, el ABC. Y para aprender lo básico debemos ser guiados en la comprensión del sentido bíblico fundante. Y para adquirir esa comprensión del sentido bíblico fundante, los reformadores condensaron la doctrina en un catecismo básico. Y en ese sentido, el catecismo es la primera Biblia del laico, es su introducción sistemática a la fe cristiana, el catecismo. Y pues, ahí acaba de usted mencionar algo muy importante, porque, a ver, no le vamos a dar un trozo de carne a un niño recién nacido, ¿no? Eso es obvio, eso es sentido común. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos jovencitos o gente grande, o sea, no hay distinción,
que quieren introducirse a temas complejos, ¿no? Como puede ser la elección, la predestinación, sin haber Sí, pasado por el ABC. O sea, pueden hacerse daño, pueden lastimarse, pueden desarrollar ciertas consideraciones erróneas, ¿no? Por no haber sido catecumenados, no haber pasado por el ABC claro, del catecismo. ¿No? ¿Estoy sí. bien o estoy mal? Sí, correcto. Vanidad, pura vanidad. Vanidad de vanidades. ¿No es cierto? Estas preguntas raras, ¿no es cierto? Como que nosotros tuviéramos la capacidad de entrar a la mente de Dios, ¿no es cierto? Y decir, no, estas cosas eran de tal forma. Eso es la vanidad. Tenemos que partir por las cosas básicas, aquellas cosas que son suficientes. El catecismo de Heidelberg fue escrito para que tuviéramos consuelo tanto para vivir como para morir. Que es el Fíjate, primer punto, ¿no? ¿sí? Para vivir y para morir santamente. Con eso basta. Luego si vas a aprender más, interesante, pero parte por lo básico. Entonces voy a responder la pregunta, ¿es importante el catecismo? Claro que sí, indudablemente que sí, por las siguientes razones. Uno, el catecismo es el estudio de la palabra de Dios de manera metódica, por temas, basado en pregunta y respuesta. Por lo tanto, mediante el catecismo, conocemos las principales enseñanzas doctrinales de la Biblia. Dos, mediante el catecismo, nuestros pastores nos enseñan cómo nutrir nuestra fe, construir nuestro carácter cristiano y desarrollar nuestra vida de piedad, porque son tres columnas importantes. Doctrina, ortodoxia, explicación del credo apostólico. Ortopraxis, los 10 mandamientos. Ortopatía o devoción, Padre Nuestro. Buenísimo. Entonces, eso es lo que hace el catecismo. Tres, mediante el catecismo transmitimos a nuestros hijos y a la familia la doctrina cristiana enseñada por los profetas, por Jesús y por los apóstoles. Por lo tanto, el catecismo nos inicia en la fe. Y el catecismo de Lutero dice en todas sus preguntas, y el jefe de familia dirá, porque era para estudiarlo en la En casa. casa, sí, sí, sí. Sí, en la casa. La escuela catequística estaba en el hogar. Ah, cinco, no, perdón, cuatro. Al estudiar metódicamente las doctrinas cristianas, protegemos a nuestros hijos de las falsas enseñanzas y de las falsas doctrinas que están distorsionadas y propagadas por el mundo religioso. Cinco, mediante el estudio constante del catecismo, nuestros hijos y la familia aprenderá cómo vivir para la gloria de Dios, porque el catecismo no solo tiene un apartado doctrinal, también tiene una sección donde se estudian los mandamientos del Señor. Y seis, mediante el catecismo, la familia aprenderá a tener recogimiento hacia Dios, porque aprendemos a orar al estudiar el Padre Nuestro. Siete, mediante el estudio del catecismo, preparamos nuestra alma para encontrarnos con Dios. Sí, en el estudio metódico del plan de salvación formaremos en nuestra familia la fe salvadora que nos pone en amistad con nuestro Padre mediante el Señor Jesucristo. 8. El estudio del catecismo asegurará sobre la familia la bendición de Dios, pues el Señor ha prometido bendecir a los que están atentos a su doctrina. Nuestra familia será más santa, más obediente, más educada y más unida. Si bien existió una recuperación de la enseñanza cristiana en la Edad Media, porque se pierde la catequesis durante un periodo de tiempo cuando la iglesia se transforma en una iglesia imperial. Entonces, ¿cómo se iba a hacer la catequesis, por ejemplo, a todo el imperio de Roma? Claro. Era imposible hacer la catequesis, y se pierde la catequesis, ¿ya? La necesidad educativa era cuantiosa y los reformadores en el siglo XVI pusieron manos a la obra, compendiando los principales asuntos teológicos que hay en la Escritura en libros pequeños, redactados en forma de pregunta y respuesta. Catequizar mediante este método de pregunta y respuesta fue en toda Europa un gran instrumento para reformar al pueblo. Allí se origina, es parte fundamental de la gran reforma. Todo fuego tiene que prenderse y este fuego se prendió con las hojas del catecismo. Las hojas del catecismo ayudaron el fuego de la reforma. Los manuales en la reforma del siglo XVI y XVII fueron diversos. Los más conocidos, el Catecismo Menor y Mayor de Lutero. Él es el padre de la catequesis. Parte con él. La retoma, la recupera él. El Catecismo de Ginebra de Juan Calvino. El Catecismo de Heidelberg, que trata de unir al calvinismo y al luteranismo. El Catecismo Menor y Mayor de la Asamblea de Westminster. El Catecismo de la Iglesia de Inglaterra, entre otros catecismos. Hace poco salió el Catecismo de Casiodoro de Reina. Sí, Ya, de hecho lo hermoso el mencionó la vez catecismo. mencionó la Sí, vez pasada en el programa, el de Casiodoro de Reina, ¿no? hermoso catecismo, basado en el catecismo de Martín Lutero. Bien, ¿para qué se usaron en el periodo de la Reforma estos catecismos?
Primero, para reformar la fe de su tiempo, los reformadores usaron los catecismos. Había que borrar todo lo que no tenía relación directa con la enseñanza de la Biblia, reeducar al pueblo cristiano en la fe de los apóstoles. ¿Cuál iba a ser la herramienta? El catecismo. 2. En ausencia del texto impreso de las escrituras en el idioma común del pueblo, había que entregar la doctrina cristiana para que fuese memorizada mediante un método que fuese pedagógicamente apropiado. Así entonces dichos libros se transformaron en manuales educativos esenciales para los fieles. 3. Los catecismos sirvieron como texto de formación ministerial, pues se transformaron en pequeños tratados de teología, una especie de mínimo que debía manejar todo párroco o pastor de la comunidad. El primer texto de teología fue el catecismo. 4. Otra función importante del catecismo tenía relación con la proyección de la obra misionera. Las congregaciones debían ser formadas y arraigadas en las enseñanzas de la Biblia, y en ausencia de esta, los eruditos hacían llegar los comprendidos doctrinales de la Escritura a través del catecismo. Por ello, estos se llegaron a llamar la Biblia del Lego, la Biblia del pueblo. 5. Dichos libros se transformaron en auténticas confesiones de fe, pues definían el contenido o cuerpo doctrinal de las comunidades. Y 6, como Lutero mismo lo dijo y luego lo reiteró Richard Baxter, el catecismo es una herramienta profundamente pastoral, un verdadero enchiridión, un manual que facilitaba la alimentación de la fe de los fieles, lección a lección, aprendiéndola sistemáticamente en cada visitación del párroco o pastor. De hecho, cuando lleguemos al cielo, Edgar, cuando lleguemos al cielo y estemos allá y nos encontremos con muchos hermanos, vamos a encontrar aproximadamente millones de hermanos que pertenecen al siglo XVI, XVII y XVIII, que conocieron el Evangelio en una Biblia, que era la Biblia del laico, en un catecismo. Ellos nunca leyeron una página del Nuevo Testamento. Qué impresionante, ¿eh? Y qué impresionante para nosotros también que tenemos la Biblia, o sea, ya compilada, ya traducida. Y algo que me llama mucho la atención, hermano, que usted acaba de mencionar, es que se habla aquí de memorizar. O sea, hay gente que le dolería la cabeza leer 2 páginas, ya acá estamos hablando de memorizar. O sea, esta gente se tomaba en serio realmente. Y a ver, yo sé que hay gente que está como sobreextasiada emocionalmente, que leer la Biblia y memorizarla se le hace como que un mundo, ¿no? Entonces, a ver, anímica, se puede decir que son raquíticos en su caminada espiritual porque nunca se han tomado en serio este sentido de que la vida espiritual es una piedad ilustrada. O sea, no se puede hablar de separar estas dos cuestiones, ¿no? La piedad y el seguir preparándose, el seguir caminando, creciendo. Entonces me surge una pregunta. En el día de hoy, usted sabe, hermano, que en el mundo evangélico es común que se mande al seminario a aquel que tiene una vocación, un sentimiento, un sentir de búsqueda o de llamado, etcétera. Y en el seminario se les da como una formación más robusta, más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Considera usted que hay una diferencia entre lo que es enviar a un evangélico al seminario o al instituto bíblico, entre lo que es formarlo con el catecismo? ¿Habrá alguna diferencia sustancial o piensa usted que es mucho más fuerte formarlo desde un inicio con el catecismo, o sea, 2 años, 3 años, 4 años, antes de enviarlo al seminario? A ver, porque yo sé que hay muchos que se van al seminario sin nunca haber pasado el ABC, ¿eh? ¿Qué pueden decir ustedes? Claro, mira, uno de los seminarios más famosos de Chile es el de la Iglesia Presbiteriana de Chile acá, ¿ya? La Iglesia Presbiteriana de Chile tiene uno de los seminarios muy famosos. Las otras presbiterianas, como la Nacional, ya quebraron los seminarios, no existen, o se volvieron ecuménicos, ¿ya? Tienen la característica de ser indefinidos, ya no son confesionales, ¿ya? Sino que tú lees y ahí ves, tú lees y ahí ves. Mira, esta es la posición, esta es la otra, tú eliges la tuya. Entonces, ya no son confesionales, los protestantes éramos confesionales. Claro. Bueno, la Iglesia Presbiteriana de Chile, hace mucho tiempo atrás yo hice un trabajo que es único, y en serio que es único. Se llama Las Confesiones de Fe Protestantes. Y puse 6 confesiones de fe protestantes, catecismos y confesiones, 6, que las dividí en total en 1200 párrafos en total, y uní palabra temática de todas ellas, hice aproximadamente 12.000 conexiones temáticas dentro de un solo libro. Y hice comentarios y introducción a cada uno de los textos, ¿ya? Por eso se llama Confesiones de Fe Protestante, comentadas
concordada y con índice temático. No existían confesiones de fe en el Seminario Presbiteriano de Chile. Me compraron el texto. Wow, No buenísimo. habían confesiones de fe. Imagínate, no habían confesiones. Ahora lo estoy haciendo porque me la han pedido varias editoriales. Yo lo hice en un formato que era imposible modificarlo y tuve que hacerlo de nuevo y estoy trabajando. Ahora este libro tiene aproximadamente 300 páginas. Va a tener algo de 1200 páginas el que viene. Uf, buenísimo, No buenísimo. estaba en el Seminario Presbiteriano de Chile el documento confesional. Entonces, si no están las confesiones en un seminario presbiteriano, Claro, bueno, van a ¿qué terminar diantre leyendo hay a Dante ahí? Gebel, ¿no? No Van a sé estar qué es leyendo lo los que hay libros, ¿verdad? ahí. Claro, claro. ¿Te fijas? Entonces es horrible el desconocimiento de los documentos confesionales dentro de estas iglesias que son herederas, ya, pero que perdieron las fotos de sus abuelos, no las tienen. Sí, sí, sí. ¿Cómo Están pruebas que vienes de desconectados. ellos? ¿Cómo pruebas que tú eres de la familia Pérez de hace 5 siglos atrás? ¿Cómo pruebas eso? Tienes que tener una foto de ellos, algo de ellos. Yo le digo a veces a estos amigos, les digo, mira, si se levantara, no sé, por una especie de túnel del tiempo, ¡zat!, llegara la Inquisición aquí y entrara a tu casa o al de tu pastor. Lo primero que hace la Inquisición es salir a buscar ciertos textos que estaban en el índex, ¿no es cierto?, en el libro, los libros prohibidos. Y te revisaría, ¿no es cierto?, Dante Gebel, Casiluna. No, no hay problema. No, esta persona no es hereje. No es hereje. Porque no tendría nada que pudiera identificarte como hereje, como el verdadero evangélico, como el hijo del protestante, como el luterano. ¿Me entiendes? O sea, puede que el evangélico no tenga idea por qué la Inquisición se lo llevaría preso. Y diría, pero ¿por qué me llevan preso si yo no tengo nada de lo que ustedes buscan? Pero lo que no sabe es que anda con la Biblia de Casiodoro de Reina, Claro. que es un hereje protestante. Sí, Y sí, por sí. eso morirían los evangélicos, serían torturados y aniquilados por la Inquisición, porque andan con la Biblia Casiodoro de Reina. Pero si le buscas un catecismo, si le buscas escritos de Lutero, si le buscas confesiones reformadas, que es lo que buscaría la Inquisición, no le pilla nada a los evangélicos de hoy. Los dejaría libres. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza que el evangélico, si aparece en la Inquisición, quede libre y sea declarado inocente cuando somos tremendamente culpables para ellos porque somos los genuinos protestantes y mantenemos la fe de nuestros padres, porque la fe de nuestros padres, la fe del Evangelio, que Judas dijo que debíamos contender por ella. Ardientemente. ¿Te Sí, no, fijas? se rompió la transición, ¿no? Esa estafeta que debería haberse pasado, se rompió y muchos, aún llamándose presbiterianos, luteranos, han abrazado unas nuevas tendencias, ¿no? Entonces sí es como volver a, por eso le decía, en el ADN de la reforma está justamente el protestar contra los errores de Roma. No sé por qué alguien debería sentirse ofendido que te llamen anticatólico, antipapista, ¿no? Porque lo somos, es real, ¿no? Así fuimos Y, conocidos. claro, ¿no? Y por eso el mote de protestantes. Aquí me viene una pregunta, Pastor, porque hay mucha Ya. gente que está obsesionada con esta idea. No quiero quitarle mucho tiempo porque el tema está muy interesante, pero hay varias preguntas que me están escribiendo. A ver, hay muchas personas que están obsesionadas con esta idea de que las mega iglesias, las super iglesias, la membresía, etcétera, que no voy a demeritar porque pues tiene su valor, pero el asunto aquí es que este trabajo tan extenuante requiere un legado, o sea, requiere seguir en el tiempo, ¿no? O sea, tú no puedes distanciarte de la oveja, en el sentido de que una oveja llega, se convierte y empieza su proceso de catecumenado. Y ese proceso te puede llevar 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? En las iglesias evangélicas es entras, sales y te vas, ¿no? Muchas veces hay un distanciamiento entre el pastor y la oveja porque están tan grandes las iglesias que no hay como ese contacto. Entonces, ¿cree usted que este asunto de tener iglesias pequeñas represente correctamente, de alguna forma, la vida espiritual que se pretende de la Reforma Protestante, o si se requiere buscar el crecimiento así de estas grandes iglesias, grandes instituciones, o cómo lo vislumbra usted este asunto? Mira, yo con la cantidad de años que llevo pastoreando, mi capilla es chiquitita, todavía no construimos una parroquia. Yo espero un día construir una parroquia grande, lo posible casi una catedral, donde haya una cátedra, ya, donde haya Claro. una cátedra. Eh, el trabajo de la catequesis, traspasar la esencia protestante, siempre va a ser en grupos pequeños, siempre va a ser en grupos pequeños. No van a ser de las mayorías.
Ya no van a ser. Vamos a tener al asistente constante de todos los domingos que va a participar en la Eucaristía, ¿no es cierto? Que es miembro de la iglesia, pero él está dedicado a generar dinero, está dedicado a su empresa, a su negocio, ¿verdad? Claro, claro. Entonces vas a tener que armar un contingente con el cual puedas llevar adelante el trabajo de la reforma. Y eso va a ser como el 80-20. Ya de 100, 80 no, 20 sí. Son los que expanden el fuego, la llamarada, la Sí. estafeta, ¿verdad? Sí, sí. Y aunque yo doy gracias al Señor que mi comunidad, que es pequeña, 40, 50 miembros, 40 miembros, 50 personas llegan más o menos. Yo creo que entre nosotros debe haber no sé, un 60-40 aproximadamente. O sea, rompo la línea del 80-20, gracias al Señor. Pero ha sido un trabajo de años, catequesis. Y vienen llegando los evangélicos. ¿Y por qué hacen catequesis? ¿Y por qué Le se pone explica una cruz, durante pastor? ¿Y dos por años, qué? listo. Entra otro por la puerta. ¿Y por qué se pone una cruz? Y entro a mi bucle de nuevo. Otra vez. ¿Y por qué trae Mira, cuello ponemos la... clerical, pastor? ¿Y por qué se pone Y estola? Y va a empezar otra vez desde y cero, sí. toda la cantalata otra vez. Entonces he hecho folleto, he hecho texto. Ahora estoy haciendo un librito que explica por qué, de dónde viene la idea de la estola, de dónde viene el alba, de dónde viene el símbolo, de dónde vienen las figuras, de dónde vienen los signos, el persigno y todo eso. Un poco de historia sobre el asunto para entregar un volante y decir, mira, léete esto y después conversamos. Y a ver, y hay que decir que muchos de estos evangélicos no son culpables porque ellos ya nacen en esas comunidades, porque nunca Claro, tuvieron contacto con las comunidades históricas, ¿no? Entonces, para ellos solamente el mundo se divide en dos, el mundo evangélico, el evangelicalismo y Roma. Entonces, todo lo que claro. tenga olor a Roma, obviamente, es como despreciable, ¿no? Y ahí, ahí entramos en el asunto de la nomenclatura que usted mencionó ahorita, ¿no? O sea, la palabra catecismo, la palabra catecúmeno, no son de Roma. Pues en algún sentido Roma la No, secuestró, ¿no? Vienen no. en la Biblia, están en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros el mundo evangélico está tan distanciado de esa nomenclatura, está tan distanciado del símbolo, está tan distanciado de la sacramentología que le parece extraño, ¿no? Por ejemplo, yo cuento Claro. mucho el testimonio de un tío mío que vive en las Islas Faroe, está, pues allá están enquistadas en el medio del océano, y la única iglesia que existe es la iglesia luterana. Y a ver, cuando él llega él se va de Monterrey a la iglesia luterana del norte de México, pues él era evangélico, ¿no? Llega a la iglesia luterana con sus hijos y dice, esto es catolicismo, ¿no? Yo no voy a entrar a esa iglesia católica, dijo. Pues, ¿qué me quieren Sí, ver la cara, no? Yo no voy a entrar a esa iglesia católica. ¿Por qué? Porque hay un distanciamiento tan grande entre lo que es claro. nuestra herencia, ¿no? Lo que estos grandes reformadores propugnaron que sentimos miedo, sentimos temor. ¿Por qué? Porque el pastor trae una cruz. Eso es católico romano. ¿O por qué el pastor se puso un collarín? Eso es católico romano. A ver, para Claro. empezar, el collarín, pues eso es un legado del protestantismo, ¿no? En todo caso, Sí, lo copiaron los católicos de nosotros. correcto. Pero el asunto es Sí, que se desconoce, mano. Y hay que tener sí. mucha paciencia y mucho amor porque se desconoce. Constantemente haciendo eso. Mira, por el tiempo voy a entrar al catecismo de Heidelberg para dejarle Sí, algo a nuestros hermanos que están conectados, ¿ya? adelante, El bueno, catecismo adelante. de Heidelberg, ya tú lo puedes encontrar en Clear, ya no me gusta para nada la carátula, me habría gustado una mejor carátula, pero aquí está el catecismo de Heidelberg. No voy a explicar un poco la historia porque me alargaría demasiado, ¿ya? Hermano, pero puede estar otro día en nuestro programa, ¿eh? Cuantas veces usted quiera puede estar aquí, muy ¿Sí? bienvenido. Ah, bien, gracias. Ya, muy bien, gracias. Lo que voy a explicar es la estructura principal de este catecismo, porque este es uno de los catecismos más queridos en la historia de la Iglesia Reformada, excepto en el presbiterianismo, donde lo principal va a ser el catecismo mayor y el catecismo menor de Westminster, pero las iglesias reformadas en su mayoría van a tener el catecismo de Heidelberg. Ya, la estructura principal de este catecismo, que tiene 121 preguntas, consiste en un total de 129 preguntas. Las primeras dos se pueden definir como introductorias al texto, pregunta 1 y pregunta 2. La número 1 establece el consuelo de la doctrina cristiana y la pregunta número 2 define la organización que seguirá y desarrollará el compendio. La obra se va a sostener en una tríada fundamental, que será la columna vertical del catecismo. La miseria del hombre, que va a abarcar de la pregunta 3 a la pregunta 11, de la redención del hombre, que va a abarcar de la pregunta 12 a la 85, y de la gratitud que debemos a Dios por su salvación, que va a abarcar de la pregunta 86 hasta la 129. En otras palabras, el catecismo se sostendrá en la estructura culpa, gracia y gratitud. Nótese, esa es la estructura del catecismo de Heidelberg. Culpa, gracia y gratitud.
Las preguntas y respuestas del catecismo se desarrollan dentro de 3 bloques: la ley de Dios y la inhabilidad total del hombre para satisfacer dicha ley, lo que le hace totalmente miserable. 2, la explicación del credo y sus 3 divisiones: de Dios Padre y la creación, de Dios Hijo y la redención, y la tercera de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación, incluyéndose en esta última la doctrina de la justificación y los sacramentos. Y 3, el documento finaliza con la vida de piedad en el ejercicio de la devoción mediante el Padre Nuestro. En el Catecismo de Heidelberg, atención, en el Catecismo de Heidelberg, estimados hermanos, los principales temas doctrinales son, mira, esto va a quedar grabado, tú podrás volver a escucharlo, porque esto no lo vas a ver en ningún texto, porque esto no se ha explicado sobre el Catecismo de Heidelberg. Te lo explico acá. Los principales temas doctrinales son: 1, la caída y corrupción de la naturaleza humana, pregunta 6 a la 9. La inhabilidad total del hombre, que está en la pregunta 114. La justicia de Dios, que está en la pregunta 10, 11, 12 y 14. La naturaleza de Cristo, el mediador, preguntas 15 a la 18, la 35 y la 36. La verdadera fe y su contenido, preguntas 20 a la 24. Doctrina de la creación y la providencia, pregunta 26 a la 28. Cristo suficiente Salvador, pregunta 29 y 30. Los oficios de Cristo, la pregunta 31. La obra expiatoria de Jesús, pregunta 37 a la 40, la 44 y la 56. El señorío de Cristo, la pregunta 34. Beneficios de la resurrección y exaltación de Jesús, la pregunta 45 hasta la 51. El retorno del Señor, pregunta 52. La naturaleza y obra del Espíritu Santo, la pregunta 53 y 65. Lo que es la Iglesia, nuestros deberes como miembros de ella, pregunta 54, 32 y 55. La disciplina eclesiástica, en la pregunta 82 a la 85. La escatología individual, preguntas 57 y 58. La doctrina de la justificación, pregunta 59 a la 62. Las buenas obras, pregunta 62 a la 64, la 87 y la 91. De la conversión, pregunta 88 a la 90. Los sacramentos, pregunta 65 a la 81. La ley de Dios, pregunta 92 a la 113 y 115, y la oración, pregunta 116 a la 129. Es decir, tienes 22 importantes temas que están encerrados en el Catecismo de Heidelberg. O sea, tienes toda la doctrina protestante allí. Ese índice Bien. usted lo extrajo, ¿no? Usted lo hizo, bueno, y Sí, hay alguna forma de tenerlo. En la Academia de Instrucción Cristiana, 1517, yo soy profesor de teología confesional. Entonces yo hago estos trabajos con los documentos confesionales. Mira, yo te lo iba a enviar, así que te lo voy a hacer llegar. ¿Ya? Es un pequeño texto que se llama Mi amigo el catecismo, se llama. Estaría buenísimo, ¿eh? Estaría Para buenísimo. estudiar el catecismo de Heidelberg. No, ¿Ya? excelentísimo. Va la pregunta: ¿cómo debo estudiar a mi amigo el catecismo? También está en este texto que si pudiera regalárselo a todos ustedes sería extraordinario. No tengo el modo de hacerlo, pero el método más recomendado sería estudiar este manual doctrinal pregunta a pregunta. Eso sí, en cada pregunta debiese aplicarse el siguiente método en cada pregunta del catecismo. 1. Leer la pregunta y la respuesta varias veces para comprender lo que allí se enseña. Varias veces. 2. Subrayar las ideas que resulten importantes en cada una de la pregunta y respuesta. 3. Averiguar el significado de algunas palabras que no entiendas. Para ello vas a necesitar usar un diccionario español. En ocasiones solo servirá un diccionario bíblico, y si aún así necesita mayor aclaración, entonces recurre a tu pastor para que él te lo explique. ¿Ya? 4. Pon mucha atención lo que se dice, de quién se dice y para quiénes se dice. Lo que se dice, de quién se dice, para quién se dice, y también hay que identificar lo que es figurado y lo que es literal en el catecismo de Heidelberg. Otro paso importante, como número 5, es leer todos los versículos que el catecismo cita en cada respuesta. Hay que verificar que el versículo tenga relación con el contenido del catecismo. Lo más seguro es que vas a encontrar algunos textos bíblicos que no tienen coherencia con la materia y están mal puestos. En tal caso, debieses tacharlo y citar otros pasajes bíblicos que sean más oportunos. Y para eso necesitas conocer Biblia. 6. En el pasado, los estudiantes del catecismo debían memorizar la totalidad de las preguntas. Ya tenían que memorizar las 129 preguntas del catecismo de Heidelberg. Los luteranos confesionales te hacen memorizar las 360 y tantas preguntas del catecismo, que es la explicación del catecismo Lutero.
¿ya? Y existen. Yo soy amigo de uno de los obispos de ellos. Wow. En el pasado entonces se estudiaba, se memorizaba la totalidad de las preguntas. Hoy esa es una habilidad casi extinta. Pero aún así, todo estudiante serio y aplicado de la doctrina cristiana debiese memorizar las preguntas más importantes del texto. Te digo cuáles son. La pregunta 1, la 2, la 7, la 10, la 11, la 20, la 21, la 23, la 27, la 29, la 30, la 31, la 32, la 37, la 43, la 45, 49, 54, 56, 60, 62, 66, 70, 76, 81, 86, 91, 92 y 119. Para mí son materia de aceptación de membresía de iglesia que manejes esas preguntas. Wow, buenísimo, buenísimo. Sí. Pastor, a ver, ahorita que estaba diciendo todo esto me puse a pensar, ¿conocería, por ejemplo, Santiago Alarcón lo referente a la fe reformada, a la fe protestante, No. como para ahora rebatirla? Y también me surge la cuestión de que al final de cuentas va a haber personas que digan, no, a mí no me interesa el catecismo, yo me quedo con mi Biblia y siempre va a ser como un pequeño remanente, ¿no? Que tiene hambre, que tiene esta necesidad de crecer, que dice, yo voy a pagar el precio, y ahora usted dice esto, que usted lo recibe como membresía cuando aprenden esto. Esto es una muy buena señal de una iglesia sana, ¿no? En sí mismo. Una iglesia que está creciendo, una iglesia que se está vivificando a través de la escritura, a través del aprendizaje, a través de la vida pastoral, ¿no? Que tiene cuidado de ella. ¿Y qué pasa con las iglesias que no tienen catecismo, que no tienen una enseñanza sistematizada? ¿Qué pasa con ellos? Normalmente la nutrición es mala. Faltan vitaminas ahí en ese cuerpo eclesiástico. Ya se desarrollan enfermedades complicadísimas. Entonces, es una verdad media. Y las verdades a medias no. Por ejemplo, normalmente la iglesia evangélica cree en un Salvador a media, porque no comprende la diferencia entre la expiación y la justificación. Y entiende que son salvos por la expiación, pero buscan tener la vida eterna mediante el comportamiento. O sea, ellos creen en el perdón de los pecados, luego la conducta para tener la vida eterna. O sea, catolicismo romano. Ya A para que causa eso no de, exista, a claro, causa de un catolicismo a causa de de la conducta. a causa de falta de un catecismo, de una sistematización Claro, doctrinal, de un discipulado claro. correcto, ¿no? Fíjate que en las iglesias evangélicas normalmente en campañas de evangelización o algún pastor por ahí pregunta, ¿cómo estás para irte con el Señor? ¿Estás preparado? Le está preguntando a los creyentes que son salvos. Y tú le preguntas a ese Claro. creyente, oye, ¿tú eres salvo? Yo he tenido que ir a asistir a muchos hermanos que están muriendo y lo primero que le digo, hermano, tú vas a morir. ¿Tú tienes la certeza de irte con el Señor? Y me dice, no sé, pastor, pero ¿cómo no sabes? Si tú llevas 30 años dentro de esa congregación. Sí, yo sé que Jesús murió por mis pecados pasados. Nótese, por mis pecados pasados. Sí, sí, Pero sí. no sé si cuando el Señor me pese en balanza, voy a salir con positivo para entrarme. Capaz que se van al purgatorio entonces, ¿no? Ese catolicismo romano, Claro. ¿te das cuenta? Porque no comprenden la justificación que es la justicia imputada de Cristo que te da derecho a la vida eterna. Conocen solo parte de la expiación y mal entendida y no conocen la justificación. Por lo tanto, no están preparados para morir. Entonces, Tienen claro que es miedo. importante conocer todas las doctrinas y esas doctrinas están expuestas en nuestros catecismos. O sea, el catecismo te va a salvar, hermano. Oye, raro lo que te voy a decir. El catecismo te va a salvar porque en el catecismo tú vas a conocer a Cristo y el Evangelio. Y con Cristo hay salvación. Pero ese Cristo es una información que tú debes conocer. Hay una obra que tienes que entender. Hay algo que Cristo hizo que tú debes comprender. Entonces no se trata de que tú eres salvo porque crees. Es decir, tú crees que te salvas porque crees. Es decir, el mérito de tu salvación está en que crees. Arminianismo puro, salvo por la fe. ¿La fe como causa o como medio? Porque los protestantes la fe es el medio con el que yo me aferro a los méritos de Cristo, con los cuales soy declarado justo, aceptado y vida eterna. No es la causa de mi salvación, es el medio de la salvación. La causa son los méritos de Cristo, la obra terminada y redentora de Jesús. Y si eso no lo tienen clara estas personas, ¿qué va a hacer de ellos en el momento de la muerte? Y la diferencia ahí entre la extrema unción y el trabajo de un pastor que se acerca a una persona que está a punto de morir con esta misma intención de preguntarle cuál sería la diferencia ahí, si ambos no saben qué se puede hacer, ¿no? Porque en el caso del sacerdote va a decirle, bueno, yo te doy la extrema unción
Y en el caso del pastor, con aquel congregante que no sabe, ¿cuál es el paso a seguir? Oh, qué terrible tener que en minutos predicar el Evangelio. Reducir el Evangelio a un concepto de lo más básico para que la persona pueda ver en Cristo y sus méritos, su salvación, y en ese momento diga, confío, comprendí, entiendo, soy salvo. Porque eso es lo que cuando nosotros comprendemos decimos, soy salvo. Entonces, ese proceso requiere que tú tengas una preparación para ese instante de la extrema unción, ¿no es cierto? Para Claro. ese instante de dar la asistencia final, donde tienes que reafirmar la promesa del Evangelio, que debe creer y aceptar la otra persona. Pero esa promesa del Evangelio es un Evangelio completo, que da total y absoluta tranquilidad por la eternidad. Pero si vas a decirle que los pecados pasados están perdonados, pero que ahora el comportamiento que has tenido va a pesar mucho en el momento del juicio, esa persona va a ir al infierno. Esa persona no ha confiado en los méritos de Cristo. Se ha ido 50-50, mitad Cristo y mitad Él. Eso es catolicismo romano, eso es papismo puro. Por eso este amigo historiador luterano, Juan Berli, tuvo mucha razón cuando él dijo que los evangélicos son católicos larvados. Tal vez no todos, hay excepciones, pero normalmente son católicos larvados, porque el concepto teológico que están transmitiendo es católico romano. Tiene que ver con méritos incluso en la fe. Le ponen mérito hasta en el arrepentimiento. Sí, soy salvo porque me arrepentí. Si sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que ver con la sangre derramada en la cruz. Tienes que mirar a Cristo y en Él hallar satisfacción. Como dice el antiguo himno, solo Cristo satisface mi afligido corazón. Tienes que comprender que estás vestido con la justicia de Cristo, imputada, acreditada, donada para ti, por la gracia sola. Por lo tanto, tiene que haber una catequesis. Y no puede ser reducida a un simple levanta la mano y serás salvo, o repite conmigo la oración del pecador. Hay que erradicar ese tipo de movimiento, acallarlo, hacerlo desaparecer, desintegrarlo. Porque esas personas han engañado, haciendo creer que una acción que tú ejecutas en el tiempo te da salvación, y no en la acción ejecutada en tiempo pasado que te dio la reconciliación y la paz con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Fuimos, tiempo del verbo pasado. El Evangelio mira hacia atrás. El cristiano de hoy mira hacia atrás. El judío miraba hacia adelante, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Nosotros miramos hacia atrás, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No miramos dentro de nosotros. No tiene que ver con nada subjetivo, con nada que pasa en nosotros. Aunque el Evangelio tiene un impacto en nuestra experiencia, indudablemente que sí. Pero el Evangelio es Cristo. Cristo muerto, sepultado, resucitado y ascendido para nuestra justificación. El Evangelio tiene que ver con los sentimientos de Cristo, no con los nuestros. Tiene que ver con el dolor de Cristo, no el nuestro, con la muerte de Cristo, no la nuestra. Tiene que ver con sustitución. Totalmente Si esto no lo dejamos claro, no hemos predicado el Evangelio. De hecho, los que dicen que están predicando el Evangelio no predican el Evangelio. Cuentan historias de Jesús, hablan de los milagros. Eso no es el Evangelio. Y a ver, y todo eso se resume justamente en lo que estamos hablando, ¿no? De que se desconoce todo lo que se llevó a cabo en la Reforma Protestante, ¿no? Hay un desconocimiento en general de la Reforma Protestante y por lo tanto hay un desconocimiento de lo que se creyó, de lo que se propugnó, de lo que se defendió, de lo que se estableció, que quedó, ahora sí valga la redundancia, estableció en los credos, en las confesiones, en los catecismos, etcétera, que es lo que se enseña justamente en las iglesias históricas, ¿no? Que son nuestros documentos magisteriales. Claro, ¿cierto? por supuesto. Entonces, uno, ¿qué le dice a la persona? Mira, el catecismo de Heidelberg te dice esto: para tener consuelo, tanto para vivir y morir santamente, debes saber tres cosas: tu miseria, lo que Dios hizo por ti ante esa miseria y la gratitud que le debes a Dios. El catecismo te dice, yo te voy a explicar eso. ¿Para qué? Para que vivas y mueras santamente. Por eso enseño el catecismo. Para que vivas y mueras santamente. Por eso le llamaba amigo catecismo, ¿no? Mi amigo el catecismo. Oye, sí. yo es mi amigo el catecismo, sí. En todos lados ando con él. Termino diciéndote, ¿qué hará el catecismo por ti? El catecismo de Heidelberg.
Debes saber que en el 1563, cuando se redactó el Catecismo de Heidelberg, había muy pocas traducciones de la Biblia y más escasas aún eran las versiones impresas, ni qué decir del alto valor de las pocas que circulaban. Por consiguiente, muchos miles y millones conocieron las doctrinas cristianas y encontraron su salvación en las enseñanzas de este pequeño manual. Lo que te dije antes, solo en el cielo sabremos cómo la fe salvadora fue formada en los corazones de muchos al leer las preguntas 1, 12, 13, 18, 19, 21, 29, 30, 37, 56, 60, 61 y 62. Yo cada 15 días, los días martes, aquí en mi ciudad, tengo una pastoral que se llama Pastoral Misionera y les estoy enseñando a evangelizar con el Catecismo de Heidelberg. Y le digo, elige cualquiera de esas preguntas que te acabo de citar, la 30, y de inmediato evangelízame con ella y te vas a dar cuenta que el Evangelio está explicado en esa pregunta. Esas preguntas son una excelente guía para que las almas encuentren seguridad de su salvación. Y otra gran ayuda de nuestro texto es que puede ser un perfecto manual para que evangelices a otras personas siguiendo un orden lógico, como el que sigue. 1. Dios nuestro Creador tiene una naturaleza perfectamente santa y justa. Pregunta 11 y 12. 2. Dios nos creó con una naturaleza justa y buena a su imagen y semejanza. Pregunta 6. ¿Capaz de cumplir su voluntad? Pregunta 9. 3. El hombre se apartó de Dios con rebeldía y corrompió su naturaleza irremediablemente. Pregunta 7, 8 y 9. Quedando la humanidad en un estado de desesperada miseria e incapacidad. Pregunta 5, 12, 13, 14 y 16. 4. Estamos condenados porque no cumplimos la ley de Dios satisfactoriamente. Pregunta 3, 4, 94, 95, 99 y muchas otras más. 5. Dios, movido por su amor y gracia, nos dio un redentor que arreglase el problema de nuestros pecados. Y así, mediante su acción salvífica, fuésemos rescatados de nuestra miserable condición. Pregunta 15, 18, 29, 36, 37, 39, 40, 44 y 56. Esta perfecta y plena salvación me es regalada solo por gracia y me apropio de esta gracia solo por la fe que Dios enciende en mi corazón mediante las Escrituras y la reafirma con los sacramentos. Pregunta 19, 22, 23, 20, 21, 30, 59, 60, 65, 66 y 67. 7. Ahora que eres salvo por la fe, tienes una nueva esperanza y una nueva identidad. Pregunta 58, 57, 52, 120, 33, 34, 54, 32, 86 y 91. Finalmente, quien lee y estudia a este amigo encontrará lo que el manual se propone desde su primera pregunta: consuelo para vivir y morir santamente. Creo que tal dicha es posible para quien hace de este amigo un compañero para toda la vida. Las enseñanzas bíblicas tan bien expuestas y explicadas en este breviario darán paz al alma, tanto para vivir como para morir en la gracia de Dios. Eso hace el catecismo para ti. A lo menos el catecismo de Heidelberg. Buenísimo, ¿no? Y faltaría hablar de otros catecismos, ¿no? Sí, el de Lutero. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, nos faltaría tiempo, bastante tiempo. Tengo algunas preguntas que hicieron aquí en el chat, hermano. No sé si quiere que se las diga o está corto de tiempo. Usted no, dígame. Vamos a ver. Sí, tengo. A las 11, lo que te decía con Néstor, muy amigo tuyo, lo estuve viendo, conversando el otro día. ¿No Vamos, 5 minutitos, ¿le parece? ¿Sí? Porque me las escribieron y están desde aquí el rato apartadas. Bueno, va. A ver, dice por acá Jairo Regino. Edgar, pregúntale al pastor Daniel qué opina del movimiento restauracionista. ¿Qué es lo que es el movimiento restauracionista? No, así me la puso, ¿eh? No sé, no sabría a qué se refiere. Si Jairo, si estás por aquí, no la quieres detallar la pregunta, pues ayudaría bastante. ¿Será el movimiento apostólico estará refiriendo? No sé a qué se refiere, hermano. Sí, no sé a qué se refiere. Necesitamos más aclaración. A ver, aquí viene otra, dice: pastor, una sugerencia. Ana Teresa Orellana dice: me da tristeza decirlo, la iglesia presbiteriana en muchos lugares han decaído, se necesitan más obreros comprometidos con el evangelio, dice ella. Sí, yo era un presbiteriano, yo era pastor presbiteriano en la iglesia cristiana presbiteriana, que era de los coreanos, que la base estaba en la iglesia de Sando en Corea, y mis amigos coreanos, el día de mi licenciatura, cuando me hicieron una comida para celebrar juntos, que había entrado al presbiterio y tenía que hacerme cargo de una iglesia inmensa en la ciudad de Temuco,
sentado con los coreanos, conversamos y le pregunté por John Paul Choi, tan famoso por su libro La Cuarta Dimensión. Dijo, lo tenemos Sí. disciplinado. Lo tenemos disciplinado, dijo. ¿Cómo lo van a tener disciplinado? Le dije, sí, dice, si está a algunas cuadras de nosotros allá en Corea, y lo disciplinamos porque no quiso entrar al Concilio Mundial de Iglesia. Al Concilio Mundial de Iglesia. Le dije, el Concilio Mundial de Iglesia, donde están los que adoran las vacas, ¿no es cierto?, católicos romanos, y todos mezclados. Sí, pues, dijo. ¿Y ustedes están ahí? Le dije. Sí, pues, estamos ahí. Pero ¿cómo un protestante calvinista puede estar ahí? Bueno, dijo, si no estamos ahí, otro ocupa el lugar y vamos quedando afuera. Esa es la explicación del coreano. ¿Sabe? Le dije, me retiro. Me paré del almuerzo, me fui, me volví a mi ciudad y me salí del presbiterianismo. Y me quedé con mi iglesia local. No vuelvo más a esa cuestión. Ahí está la respuesta del hermano, yo creo que es una respuesta puntual. Sí, Y no para vuelvo no más. quitarle mucho tiempo, hago las otras preguntas. A ver, dice aquí, Ronald Russo dice, ¿hay una diferencia en el tiempo de la catequesis? ¿Qué tiempo es bueno? No sé si se entiende la pregunta, hermano. Una diferencia en el tiempo de la catequesis de toda la vida. Ya, yo permanentemente, por ejemplo, haber hecho todo este trabajo es porque leo reiteradamente el catecismo. Tengo que encontrar respuestas a las preguntas modernas de hoy en el catecismo. Así que tiempo no hay. Ya, tiempo, toda tu vida tienes que estar leyendo la Biblia y tu catecismo. Ya, así que no hay un tiempo como en el pasado, por ejemplo, que empezaba en tal fecha. No, nosotros tenemos 2 años de catequesis, ya, 1 año de doctrina y 1 año de gobierno de iglesia. Ingresan y yo sigo todos los días mencionando nuestros artículos doctrinales, siempre estoy escribiendo de ellos, así que no hay un tiempo, ya, porque ellos encierran y instruyen en el Evangelio, así que no hay un tiempo para eso. Claro. Tengo 4 más, hermanos, son breves. Dice por Sí, acá, sí. ¿cuál es el factor que las iglesias protestantes pierdan el interés en los catecismos? Creo que sobre la charla lo hemos estado mencionando, pero si quiere usted puntualizar eso, hermano. Yo creo que es eso, ¿no es cierto? Los herederos, los hijos ricos, ¿no es cierto?, que heredan la fortuna de sus padres, que se rompieron el lomo para generar la verdad, y estos otros gozan del prestigio, ¿ya? Del prestigio, son congregaciones carnales que les interesa el prestigio porque hoy día está y ese es el peligro de lo que está pasando, el caché de ser reformado, ¿ah? El caché es eso que te hace distinguido. Claro, totalmente. Eso ha matado la fuerza. ¿Sí? No era para distinguirte la doctrina reformada. La doctrina reformada es el evangelio y la explicación de las doctrinas de los apóstoles y principalmente para enfrentar a la falsa iglesia que era Roma y a cualquier otro movimiento, sea evangélico, pseudo protestante, lo mismo. Son nuestras herramientas con las cuales desarrollamos la reforma que tiene que continuar. Por supuesto. Aquí tengo una pregunta, la quise señalar, no se siente obligado a contestarla, hermanos, y si bien lo puede poner en entredicho, lo puede hacer que diga una cosa que no quiere decir, pero se la voy a poner porque me insistió mucho. Dice, pregunta, ¿existe segregación de los reformados hacia las denominaciones carismáticas y no históricas? Sí, sí, pues. Es que hoy día es difícil no ser mixto. Digamos, la raza aria de los reformados, la raza pura de los reformados ya se extirpó. Entonces, es más, desaparece, ¿no es cierto? Desaparece y queda como una corriente subterránea desde el periodo avivacionista con John Wesley en adelante. Entonces, todos traemos en este río del cristianismo, viene, ¿no es cierto?, el sedimento del carismatismo, de la cosa evangélica. ¿Y quién escapa de eso? Y ni por más que trates de limpiarte, está allí el sedimento igual. La única forma de salvaguardarte de los errores es mantenerte dentro de una estructura confesional, ser fiel al elemento confesional. Pero ser reformado puro hoy día, Es difícil. no, es que ¿cómo podría serlo puro? ¿De qué forma podría ser puro? Tendrías que convertirte leyendo las confesiones de fe y no haber sido ni católico, romano, ni evangélico, prácticamente ateo. Ahí podría surgir alguien más o menos puro, pero es difícil porque este río, como te digo, ya lleva mucho sedimento. Aquí hay una pregunta interesante que creo que va en esa línea y dice,
cree, Numas Grijalva dice, cree que una persona que no esté adherida a alguna denominación protestante, pero si estudia los catecismos y las conferencias y las confesiones, yo creo eran protestantes, ¿puede llamarse protestante? A ver, yo creo que esta pregunta está por lo que usted dijo al inicio, de que hay muchas zonas donde no hay iglesias históricas protestantes y hay gente que quiere, ¿no? Pero no sabe cómo hacerle. Esta pregunta creo que va por esa línea, no sé en qué pueda Sí, responder. uno es protestante cuando es confesional. O sea, un protestante es un confesional. Por lo tanto, sí puedes ser protestante si eres confesional. Pero que te vayas a mantener dentro de una denominación evangélica, la doctrina no te lo va a permitir. No te lo va a permitir el gobierno de iglesia, ¿no es cierto? No te lo va a permitir porque la doctrina te va a entregar también una forma de ver el gobierno de iglesia, una forma de la impartición del sacramento, Claro. una forma litúrgica, y te va a incomodar en donde vas a estar y al final vas a terminar saliendo. Y eso es lo que está pasando. Hay una migración inmensa en las iglesias evangélicas porque porque el protestantismo es de una línea. La línea protestante tiene su ortodoxia, su ortopraxis, su ortopatía en su documentación confesional. Entonces no vas a durar mucho dentro de una iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica te va a expulsar como el cuerpo cuando se ensarta algo, una espina, ¿no es cierto? Un cuerpo extraño te va a tirar Sí, para lo van a afuera. sentir extraño, esa es la realidad, ¿Sí? lo van a sentir Sí. algo extraño, ¿no? Y en un O momento sea, ya no vas a estar marginado, te van a marginar. sí, porque si tú quieres la liturgia, el sacramento, estás a favor del paidobautismo, yo qué sé, todas estas cuestiones y vas a una iglesia en la que pues prima el concierto, la música, te vas a sentir aparte débil, no te vas a sentir que no encajas. Y si sigues leyendo las confesiones, los catecismos, incluso vas a crecer mucho más, los vas a aventajar y... Eso. ¿Cómo te pero vas a sentir ahí? Te vas a terminar saliendo. O igual te van a marginar o te van a sacar. No te queda mucho tiempo ahí adentro. aquí está otra pregunta, Andrés Treviño dice, pregunta para el hermano, ¿qué catecismos bautistas recomienda? Bueno, los catecismos bautistas son una copia del catecismo de Heidelberg, con algunas modificaciones, igual que la Confesión de Fe de Londres, ¿no es cierto? Es una copia de la Confesión de Fe de Westminster, ya con algunas modificaciones, así que la que leas, bueno, los bautistas tienen su catecismo, ya, así que la Confesión de 1689, correcto, Que sí, es una copia. ¿qué Sí, es opina de una los copia de la bautistas? Confesión de Fe de Westminster, ¿no es cierto? Hoy día habría habido problema por el derecho a autor si esta cosa hubiera sido en esta época. Ya habrías tenido Considera que problema de plagio. es una buena confesión en ese Sí, sentido, pues ¿no? sí, es de la de Westminster. Sí, claro, ¿no? Entonces están Es bien, buena. entonces están Sí, seguros, los bautistas están seguros con esa sí, pues confesión, ¿no? sí, va a haber una pelea interminable sobre el modo del bautismo, el cómo se entiende, pero bien, los hermanos bautistas comprenden muy bien la justificación, la expiación, va muy bien, han sido bien educados por las doctrinas de la Reforma. Aquí hay dos preguntas finales, hermano. Esta creo que muchos la hicieron. ¿Qué denominación es el pastor? Dice aquí. Era un presbiteriano, ya les señalé, ¿no es cierto? La organización presbiteriana a la que yo pertenecía se metió al ecumenismo y yo me marché y me quedé haciendo lo que hacían las iglesias del primer siglo, iglesias locales, nada más. Buenísimo. Bueno, hermano, me da mucho gusto que haya estado con nosotros. La verdad siempre es una bendición. Me siento Gracias. pastoreado, me siento que aprendo, me siento desafiado. Y por supuesto, me da gusto que los hermanos también vengan, ¿no? Y aprendan. Y espero que no sea la última vez, tener la oportunidad de utilizar las redes correctamente, ¿no? Y seguir creciendo espiritualmente. No sé si quiera decir algunas palabras, decir sus redes sociales, hermano, que se suscriban. Así pues, gracias. Edgar, te voy a hacer llegar el documento para que lo tengas, ¿ya? Mi amigo el catecismo. Te va Claro, a servir muchísimas para leer gracias, el hermano. catecismo de Heidelberg, ¿ya? Muchísimas En gracias. gratitud por la ventana que me has dado. Bueno, siempre me van a encontrar en mi YouTube, que es Reformadores 1517. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.